Nos encontramos en Excel nuevamente. Ahora trataremos de realizar una consulta hacia una tabla de un servidor MySQL y el resultado de esa consulta guardarlo en una hoja de Excel. Se ha colocado un objeto botón dentro de la hoja 2. Ahora vamos a ir a al editor de Visual Basic. Se genera entonces los encabezados de ese procedimiento para que nosotros le coloquemos el código. Antes que nada hay que colocar en herramientas referencias, la referencia de Microsoft ActiveX Data Object en la versión 2.5, que es suficiente para nosotros. Una vez que se ha señalado esta librería, ahora sí se procede a generar las variables que se necesitan. Recuerden que se necesita un objeto de la clase Connection para hacer la conexión, un objeto de la clase Command para ejecutar el comando, y en esta ocasión la consulta que se realizará necesita un objeto de la clase RecordSet para almacenar el resultado de la consulta, es decir, una tabla, y después poder recorrerla. ¿Para qué? Para guardarla en una hoja de Excel. ¿Cuál hoja? La hoja 2 en la que estamos actualmente. Entonces empezamos generando una variable, un nuevo objeto de la clase Connection. Después abrimos esa conexión utilizando un DSN que teníamos ya a propósito, llamado prueba MySQL. Ese DSN ya fue probado y va hacia una base de datos llamada BD Amigos. Lo que queremos es conectarnos a esa base de datos y sacar una consulta hacia una tabla. Verificamos ahora el estado de la propiedad state. com.state es igual a 1. Entonces sí se pudo hacer la conexión, y si no, mostramos un mensaje de error en la conexión. Terminamos con endIf el if, y ahora después de haber hecho la conexión hay que cerrarla. Antes de cerrarla va el código correspondiente a generar un comando, dim.com as new ado.command. Este comando tiene las propiedades siguientes. La conexión activa es el con que acabamos de configurar. Después el command text es igual a un select asterisco de la tabla T estados con el command type es igual a un texto, cmd text. Y ahora la ejecución, pero la ejecución no se realiza de manera convencional, sino que necesitamos primero definir una variable de la clase RecordSet, dim rs para abreviar RecordSet, conjunto de registros sería el significado en español, as RecordSet. Bueno, adodb.recordSet. Fíjense cómo no se colocó la palabra new aquí en la declaración de ese objeto RecordSet, porque el objeto se creará con el resultado del comando de la librería ado. No tenemos nosotros que generar el objeto, nos lo regresará ya generado la consulta SQL que se esté ejecutando. Después ponemos set rs es igual al comando.execute, es decir, ejecútame el comando y el resultado de esta ejecución colócalo en la variable rs. Es decir, se está haciendo una asignación. ¿Y por qué set? La palabra reservada set, si recuerdan, era para asignar valores a objetos. Entonces, como este es un objeto, bueno, se le está asignando un valor. Por eso necesita la palabra reservada set. Ahora se verificará que ese record set tenga datos. Para verificarlo, nos auxiliaremos de una variable que indica el fin de archivo, o el fin de la tabla, o el fin de un listado, que es EOF. EOF significa End of File, fin del archivo. Entonces, si ese record set en su variable EOF es diferente de true, es decir, si no es falso, o podemos ponerlo así, si es falso, quiere decir que no hemos llegado al fin de archivo, quiere decir que hay algo ahí. Por lo tanto,
Si es igual a falso, tenemos que indicarle que el record set está vacío. Entonces, si es igual a falso, quiere decir que sí hay datos, y si no es igual a falso, quiere decir que es verdadero. Y si acabas de ejecutar la consulta y ya llegaste al fin de archivo, pues quiere decir que el record set está vacío. Por eso el error. Ahora, cuando es igual a falso, vamos a recorrer ese record set. ¿Cómo se recorre un record set? Con un típico ciclo while. Mientras no hayas llegado al fin de archivo, aquí tuve un error en el then loop, entonces EOF va a regresar falso porque no hemos llegado al fin de archivo. Entonces falso y negado es igual a verdadero, y un do while, si es verdadero, se sigue ejecutando el contenido del ciclo. Por lo tanto, se va a seguir ejecutando el contenido del ciclo hasta que EOF sea verdadero. Si EOF es verdadero, quiere decir que hemos llegado al fin de archivo, es decir, al fin de la tabla. El verdadero con el not será cambiado por falso, y todo while con falso, pues entonces sale del ciclo while. Entonces ahora lo que tenemos que poner es en la hoja 2.cells, en una determinada fila, hay que utilizar aquí alguna variable para comenzar a indicar con números las filas. Pensemos en la variable fila, tal cual, coma y la columna en la 1. Esa celda va a ser igual a lo que tenga el record set en su parte nombre. Nombre porque si vemos la tabla de estados tiene dos campos, código y nombre. Estamos tomando este campo, el nombre. Entonces rs nombre. Ahora tenemos que incrementar fila. Fila es igual a fila más 1 para colocarnos en la siguiente fila. Y además tenemos que mover el record set. Tiene un método llamado moveNext. MoveNext indica que nos movemos al siguiente registro. ¿Por qué? Porque si no nos movemos al siguiente registro, EOF nunca va a cambiar. Poco a poco tiene que cambiar cuando lleguemos al final, y ese poco a poco es moviéndonos al siguiente registro hasta que lleguemos al final. Hay que declarar la variable fila, dim fila as integer, y tenemos que ponerle un valor inicial. Fila es igual a 1. 1 porque en toda fila, las filas en un archivo de Excel, acuérdense que inician en 1. Entonces por eso inicia en 1 y se va incrementando de 1 en 1. Bueno, creo que eso es todo. Nos falta algo, cerrar el record set, rs.close. Fíjense cómo se tiene que cerrar el record set y también cerrarse la variable connection, el objeto connection. Ahora vamos a ejecutarlo, vamos a guardarlo y ahora play. No aparece ningún mensaje. Vamos ahora a ver el Excel y estamos en la hoja 2 y aquí están los datos, Colima, DF, Jalisco, etcétera. Otra vez los borro para comprobarlo, ejecutar y ahí están los datos. Vamos a ver el MySQL y son los datos que coinciden. Por lo tanto hemos sacado el contenido de una tabla.